¿Cómo protegen sus organizaciones los mejores CISOs del mundo? ¿Qué novedades e innovaciones ofrecen los actores más relevantes en el mercado de la ciberseguridad? ¿Hacia dónde están impulsando el sector los gurús y expertos más destacados? Bienvenido a Eleven Paths Radio. Descubre en nuestro podcast las claves que te ayudarán a proteger la información de tu organización y de tus clientes. Mi nombre es Gonzalo Álvarez Marañón y te acompañaré en este programa junto a las voces más influyentes en el panorama actual de la ciberseguridad. Los niños se conectan a Internet con tablets, smartphones desde edades cada vez más tempranas y pasan online tiempos progresivamente mayores, a menudo sin ningún tipo de supervisión o de guía parental. Participan en redes sociales, consumen todo tipo de contenidos, juegan a videojuegos, en fin, todo parece muy normal. O no tanto. ¿A qué riesgos están expuestos estos niños? ¿Qué clase de peligros corren en Internet? Para hablar sobre este tema, hoy contamos con la presencia de Jorge Flores, director de Pantallas Amigas, una iniciativa que nace con la misión de promover el uso seguro y saludable de las nuevas tecnologías y fomentar la ciudadanía digital responsable en la infancia y la adolescencia. Hola Jorge, ¿qué tal estás? Hola, ¿cómo estás, Gonzalo? Un placer. Bueno, Jorge, encantado de tenerte aquí porque sabemos que muchos de nuestros oyentes son padres y este tema de sus hijos, ya sean niños, adolescentes, verdaderamente les preocupa y seguro que van a aprender mucho con todo lo que nos vas a contar hoy. Bueno, se trata sobre todo de que adquieran unas claves, ¿no? para llevar esa crianza digital de la menor manera posible. Se trata, se ha dicho muchas veces, no tanto de preocuparse, que a veces la preocupación genera bloqueo e inacción, por lo tanto, se trata más bien de ocuparse, ¿no? Y en ese sentido queremos fomentar la reflexión. Pues esperamos esas pautas, esa guía que nos des para ver cómo ocuparnos con esa crianza digital. Me ha gustado la expresión de estos niños. Porque tú, Jorge, estudiaste informática en Deusto. Pero cuéntanos, ¿cómo te iniciaste en el mundo de la ciberseguridad desde la informática y concretamente en el mundo de la seguridad de los menores? Pues fue que, bueno, en aquella época, como bien dices, estudié informática y nació la posibilidad del multimedia, ¿eh? Estamos hablando hace mucho tiempo, más de 25 años, con la multimedia, es decir, con el audio y el vídeo en el ordenador, que es algo que no ha existido siempre, los que tenemos una edad lo sabemos, pues se abrían nuevas posibilidades de comunicación y con la comunicación el marketing, pero también la educación. Eso fue un poco lo que, dedicándome a la realización de proyectos multimedia educativos, surgió la pregunta de qué ocurría con los menores de edad en Internet, una Internet por entonces incipiente, ¿no? Y costosa y ruidosa. Entonces, bueno, ese fue el detonante y de repente, pues precisamente usando Internet vimos qué estaba pasando en otros lugares donde la penetración de la red era mucho mayor que en España, ¿no? Veíamos que en Internet, que en otros lugares pues había muchos problemas de ciberbullying, había muchos problemas de contenidos inadecuados para menores y estamos viendo que en Europa en ese sentido estaba empezando a despertar. Esa fue esa inquietud que pasó de la informática a la informática para la educación y luego dimos otra vuelta y fue educación para la informática, si me permite la expresión. Ese fue el vuelco que dimos hace ya en 2004, hace mucho tiempo, precisamente también en un proyecto educativo usando tecnología flash, que permitía en aquel entonces... Sí, que le han dado la última puntilla ya. Eso es, eran los primeros, la primera vez que se podía ver imágenes animadas con cierta fluidez en el ordenador, ¿no? Pues lo usamos para un proyecto precisamente de menores, pusimos un chat y claro, encontramos que ahí estaban ocurriendo mensajes que no esperábamos, ¿no? Y ese fue el detonante de la pregunta de qué pasa con los menores en la red, esto va a venir aquí, qué se está haciendo para evitarlo, para prevenirlo. Y lo que se estaba haciendo, pues la verdad no era mucho de nuestro agrado, era poco y desde nuestro punto de vista se requería otras maneras de abordaje. Empezamos ahí, fue algo muy bonito, intuitivo, al principio predicábamos como en el desierto, y ese fue el inicio de Pantallas Amigas. No íbamos a pensar nunca que
bueno, ¿quién iba a imaginar, ¿no?, que lo que iba a suponer todo en nuestra vida diaria y más aún en la vida de los más pequeños? Ha sido una Y trayectoria bueno, larga, pero a la vez intensa e interesante, y sobre todo pensando que nuestro trabajo puede contribuir al bienestar y a la prevención de problemas en la infancia y en la adolescencia. Y para aquellos que no conozcan Pantallas Amigas, ¿qué clase de actividades, de iniciativas promueve? Bueno, pues desde que nacimos teníamos claro que teníamos que intentar hacer aquello que fuera más útil, ¿eh? Y por lo tanto tenía que ser algo que no estuviera hecho o que desde nuestro punto de vista no estuviera bien hecho. Y claro, como nacimos, como digo, pues estamos prácticamente en nuestra organización, y de las pocas que había entonces similares, no queda ninguna. Pues hacíamos de todo. Primero elaboramos guías. La primera guía en 2006, recuerdo, una guía sobre, bueno, esta era la segunda, pero la primera sobre el ciberbullying. Ciberbullying 2006. ¿Por qué? Porque queríamos llamar la atención sobre un fenómeno que iba a ser el reto más relevante, como sabemos, para los más pequeños hoy en día. Bueno, pues así hicimos eso, algo para dar a conocer el fenómeno. Luego hemos hecho, es decir, recursos, guías, hemos hecho recursos educativos para trabajar directamente con niños y niñas para que lo usaran otros replicadores en otros lugares. Hemos hecho, obviamente, jornadas de generación de conocimiento con profesionales. Estamos también incidiendo en políticas públicas, y desde luego lo que siempre hacemos es estar a pie de calle, es decir, no trabajamos desde el laboratorio, desde la biblioteca, estamos con un equipo de personas permanentemente en las aulas con el alumnado, y lógicamente con el profesorado y con los equipos directivos estamos también con otros grupos de profesionales, pero también con las familias. Esa es la manera como hemos podido percibir de forma inmediata y predictiva qué estaba pasando en cada momento y cuáles eran las tendencias y las necesidades que ya se estaban empezando a plantear y que iban a ser muy demandadas pues en el siguiente año, ¿no? Esa es nuestra cómo empezamos y cómo hemos derivado nuestras actividades. De forma que si un padre, una familia se acerca a Pantallas Amigas, ¿qué clase de recursos, qué clase de ayuda estaría disponible? Bueno, pues mira, por citar una muy concreta que ha tenido, pues bueno, casi casi es nuestra señal de identidad, el canal de YouTube, pues desde el principio ha tenido una gran aceptación, pues porque son pequeñas píldoras animadas que sirven para iniciar una conversación. Conversaciones, por ejemplo, nos explicaba concretamente el responsable de cibercrimen de la Oficina de Naciones Unidas, de la UNODC, que él concretamente había usado nuestros vídeos para explicar a jueces de América Latina, pues ya de cierta edad y lejos de estas realidades digitales, lo que significa, por ejemplo, el sexting o la sextorsión. Es decir, Bueno, claro, porque de esa manera tú lo ves, no tienes que empezar con términos y te imaginas y cómo. Es decir, una de las cosas que pueden encontrar las familias es un canal con vídeos amables para un público joven que van a encender la conversación y que van a promover que se pueda hablar sobre privacidad o sobre imágenes íntimas o sobre la empatía en la red. Esa es una de las cosas. Otras, pues hemos hecho guías más específicas, por supuesto postdivulgativos, pues llevamos una serie últimamente, por ejemplo, del control parental, que antes pues no hablamos tanto de él porque nos parecía que había muchas otras cosas más importantes, pero que ahora pues le estamos dando un poquito más de relevancia porque sencillamente los dispositivos son más portables y más autónomos que antes y los utilizan desde más temprana edad. Luego necesitamos quizás esas herramientas técnicas que sean una ayuda, no la solución a, como decíamos, a ejercer la parentalidad digital de forma positiva. y si alguien quiere colaborar con Pantallas Amigas, ¿cómo se puede participar? Bueno, pues ahí tenemos todas las vías de redes sociales y el correo electrónico abiertos para que nos manifiesten cuál es su interés específico o sus necesidades concretas para que sea al revés, que nosotros podamos ayudar, o cuál es su capacidad que desea poner a disposición de la comunidad de beneficiarios y usuarios de los servicios de Pantallas Amigas, que en definitiva es muy variada. A veces nos escriben
como digo, profesionales, a veces, personas de la administración pública que nos consultan algo, en otras ocasiones son docentes, en otras padres y madres directamente, y en muchas también los propios chicos y chicas. Luego, al final, al otro lado de nuestra web, que al final es la cara que tenemos, y nuestras redes sociales, pues tenemos un público muy variado, no solo de España, sino también por el idioma de América Latina desde hace mucho, mucho tiempo. Porque estos contenidos que publicáis, pues todas estas guías, vídeos, consejos en posts, etcétera, ¿a quiénes están destinados? Has mencionado ahora 3 colectivos clave, ¿no? Por un lado están los padres, por otro lado están los educadores, entiendo en colegios, y por otro lado están los propios niños y adolescentes. Entonces, ¿cómo organizáis los públicos? ¿Cómo os dirigís a cada uno? Bueno, efectivamente no es fácil, porque nos vemos, por ejemplo, que profesionales pues son a la vez, por ejemplo, padres. Lo vemos muy a menudo con docentes que cuando estamos impartiendo la sesión son a la vez madres y padres, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que, y además, bueno, lo que a veces antes se venía relegando casi exclusivamente al ámbito escolar, ya se está empezando a llevar y a exigir, por fortuna también, en el ámbito familiar, y lo hemos visto con este confinamiento, ¿no? Es decir, se tienen que involucrar más. Por lo tanto, recursos para las personas adultas que son mediadoras en esa crianza, pueden ser tanto docentes como padres y madres, están sobre todo en formato texto y si acaso alguna campaña para llamar su atención sobre aspectos claves. Pues, por ejemplo, hemos tenido una de practica el modo avión, ¿no? Y esto es algo que nos viene bien a las personas adultas, pero también para poner en práctica. O cuando hubo el confinamiento, pues hicimos una campaña con unos pequeños mensajes gráficos, pero con todo un desarrollo que hablaba de confinamiento digital saludable. Íbamos a estar encerrados con las pantallas, cómo podemos tomar unas medidas para que eso no suponga un lastre, sobre todo a la salida del mismo, ¿no? Bueno, pues esos son los formatos más accesibles al público adulto en general. Para los niños y niñas o adolescentes, sobre todo el formato audiovisual, que es el que es lo que comen a través de las pantallas, sobre todo es su dieta digital, y también en formato de pequeños videojuegos que no tratan de competir obviamente con los grandes títulos, sino que son entretenimientos interactivos que muchas veces proponemos que sean compartidos en familia, porque uno de nuestros retos es precisamente conseguir que compartan momentos de pantalla las personas adultas con los más pequeños. Y vosotros, bueno, lleváis ya muchos años en esto, dando consejos, divulgando, investigando. ¿Y cuáles dirías, Jorge, que han sido algunas de las mayores conquistas que ha hecho Pantallas Amigas? Me refiero, pues, que hayan ayudado a que los más jóvenes disfruten de una Internet más segura. Pues bueno, por hacer un poco memoria, quizás como cosas que te vengan a la cabeza, ¿no? Que digas, jo, qué bien que hemos hecho esto, ¿no? Pues yo creo que una importante ha sido, y sacrificada por otro lado, ¿no? Estar ahí desde el minuto cero, ¿no? Desde el inicio fue duro, había mucha incomprensión. Imagínate, te pongo un dato, te he puesto antes el dato de hablar de ciberbullying en 2006, pues en 2009 hicimos nuestro primer vídeo de sexting. ¿Y eso qué suponía? Pues hacerlo por nuestra cuenta, con nuestros escasos medios, sin esperar por parte de nadie comprensión y mucho menos recursos, ¿no? Yo creo que hemos estado ahí. Otro tema en el que hemos abierto brecha, y bueno, y de hecho nos dieron un premio en manos de Rajoy hace 4 años por nuestro trabajo en la prevención de la ciberviolencia de género entre los adolescentes. Ya en 2010 hicimos un evento sobre el tema, y bueno, y es ahora que está en los informativos, ¿no? Y sin embargo nosotros pues ya llevábamos azuzando conciencias desde hace mucho tiempo en este campo. Es decir, estar antes en cosas que parecía que no identifican a nadie y que ahora son un problema, como también lo es el sexting, ¿no? Eso yo creo que es algo que podemos decir de lo que sentirnos orgullosos. Otra cosa importante, el canal de YouTube que he mencionado. Yo creo que, siendo los contenidos que son, actualmente tenemos 174.000 suscriptores y no sé si son casi 70 millones de vídeos vistos. Si imaginamos cuántas veces esos vídeos han sido bajados para ser utilizados en sesiones formativas,
y expuestos en público, pues podemos imaginar la cantidad de impacto que hemos podido tener, impacto netamente de sensibilización, ¿no? A disposición de cualquier persona. Y por último, otra acción yo creo que de relevancia fue en el año también 2010, cuando iniciamos un proyecto pues del que pues te enamoras muy fácil porque es muy gratificante y conmovedor, esa es la palabra, ¿no? El proyecto Cybermanagers. Ajá. Pensábamos que, y esto fue volviendo en un trayecto en autopista, ¿no? Cada vez que íbamos, yo he ido mucho a aulas, aprendemos cosas de los propios chavales, ¿no? No solo contamos lo nuestro, sino que nos sorprenden con cosas. Esto es importantísimo. Y además tenemos la experiencia de que el aprendizaje entre iguales es una garantía de éxito y la estrategia de aprendizaje-servicio también aporta muchos beneficios. Entonces pensamos, a ver, ¿por qué no formamos a los chavales de más mayores, por ejemplo, tercero o cuarto de la ESO, y les pedimos a su vez que nos ayuden a formar a chavales más pequeños, de primero o de sexto de primaria o de quinto? Es decir, capacitamos a todo el grupo y aquellos que son voluntarios a su vez se vuelven en capacitadores de Ujú. alumnado de menor edad, con lo cual los aprendizajes son extraordinarios, la implicación magnífica, incluso precisamente con alumnado que pues igual no es precisamente el ejemplo de alumno que esperan ver algunos, ¿no? Pues porque tiene dificultades de aprendizaje o de conducta. Pues en esto les hacemos protagonistas, depositamos en ellos su confianza y se vuelven agentes de cambio, que es lo importante, desarrollando capacidades y en el núcleo de la intervención. Creo que en esto es importantísimo contar con ellos y ellas, con que no sean objetos a proteger o causantes del problema, sino también que sean parte de la solución. El proyecto de Cybermanagers, como digo, desde 2010. Fantástico, la verdad que la cantidad de proyectos que habéis estado trabajando y claro, bueno, el contexto cambia continuamente, Internet cambia, tenemos pandemias, nevadas, enseguida viene la invasión alienígena. No sé, ¿cuáles son nuevos retos a los que os vais a enfrentar en pantallas amigas? Bueno, no sé si nuevos, pero crecientes y preocupantes o que van a centrar nuestra capacidad. La desinformación se viene trabajando ya mucho desde instancias europeas y aquí, Ajá, las fake pero news, quieres decir, todo ese asunto, ¿verdad? eso es, yo creo que el Sí. pensamiento crítico, desarrollar el pensamiento crítico desde edad temprana es fundamental porque no se puede ejercer la ciudadanía digital y es uno de nuestros objetivos si no se hace de forma responsable y hacerlo de forma responsable es ser crítico con lo que se transmite, ¿vale? Y además, bueno, sabemos el tipo de desequilibrios y de problemas que trae. Un chaval tiene que ser crítico con la persona con la que está comunicándose, será o no será quien dice ser, con lo que consume o puede adquirir en las diferentes plataformas, bienes o servicios, y también con las informaciones que maneja, ¿no? Eso es fundamental y vemos que no lo estamos haciendo bien. Otro muy importante, otro frente es el del abuso. No voy a hablar de adicción, que eso es un término crítico, pero creo que el uso abusivo de las pantallas en general, sobre todo redes sociales y quizás videojuegos, pueden ser los dos parámetros más identificables, va a ser un problema importante en muchas familias. El consumo de pornografía y el efecto en los adolescentes de esa pornografía violenta y machista también es algo a lo que ya parece que la sociedad está mirando y que por lo tanto nos va a dejar trabajar para, para erradicarlo o prevenirlo por lo menos, y los delitos en general cometidos por menores. Escribíamos hace mucho un artículo, era adolescente ciberdelincuente por accidente. Claro, es que está habiendo un problema con la cantidad de adolescentes que cometen delitos sencillamente por dos razones. Una, porque pueden, con un móvil y un pulgar, y otra porque no son conscientes de las repercusiones que tiene legales, incluso para ellos, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un tema que ya hicimos una guía en el año 2009, pero que estamos viendo que hace falta trabajar en este sentido para que sepan que los hechos en Internet tienen unas responsabilidades, unas consecuencias legales y que independientemente de la edad que tengan, de una u otra forma les va a afectar, aunque sea con una multa económica pagada solidariamente por sus padres, tutores o guardadores legales. Ujú.
Bueno, pues aquí has desglosado montones de temas. Entonces, si te parece, vamos a ir abordándolos ahora poco a poco, porque, claro, una cuestión que yo creo que todos los padres o, vamos, tíos conocidos vamos viendo en los niños es que cada vez se conectan a edades más tempranas. Entonces, Jorge, eso más o menos ahora, ¿cuáles son las edades a las que empiezan a estar ya conectados los niños? Pues sí, tú lo apuntas muy bien. Por desgracia, cada vez lo estamos viendo porque estamos en los centros educativos y nos lo cuentan los docentes y los padres y madres. Pues suele estar a los 11 y lo cual me parece en la mayoría de las ocasiones, y esto matizo, inadecuado e imprudente. Esto es la pregunta típica de ¿a qué edad deberían? Bueno, pues yo podría decir que por debajo de los 13 en la mayoría de las ocasiones es inadecuado. ¿Y por qué digo de la mayoría? Porque depende de las condiciones, depende de cuál sea la supervisión, de cómo sea el chaval y de qué aprendizaje haya tenido hasta entonces, ¿no? Pero conociendo como conocemos a la generalidad de las familias, el nivel de implicación y lo que está ocurriendo, normalmente por debajo de los 13 podríamos decir que no están bien medidas las oportunidades frente a las amenazas. Es decir, que no compensa, que una decisión inteligente sería el no, o una decisión responsable. Y lógicamente, cuanto más alejado de esa edad, pues mayor gravedad. Lo cual, y pongo este ejemplo, ¿no? ¿A qué edad puede, pues aquel que se lo pueda permitir, esquiar un niño, ¿no? Pues hombre, pues y las pistas de esquí son peligrosas desde muchos puntos de vista. Pues depende desde qué edad le hayan empezado a enseñar, cómo le hayan enseñado y si sus padres siguen todavía pendiente de ese niño que se desliza por una roja o por una negra, ¿no? Pues al final el acompañamiento digital es exactamente igual. Es más, aunque parezca una contradicción, diría, cuanto antes mejor, porque cuanto antes vamos a poder influir más en su forma de incorporarse a la vida y a la socialización digital. Es decir, una cosa no quita la otra. ¿Cuándo autonomía plena? Cuando esté preparado y vayamos a dedicar tiempo necesario. ¿Cuándo empezar? Cuanto antes, por otro lado, ¿no? Por eso una de nuestras recomendaciones habituales es muy sencillita, que padres y madres jueguen a videojuegos desde edad temprana con sus hijos. ¿Por qué? Porque normalmente los chicos y chicas van a jugar a videojuegos, es algo que se les permite de forma temprana, ¿no? Pues entonces, ¿por qué no, en vez de que sea un problema, vamos a incorporarnos a esa experiencia para influir en esa edad donde todavía podemos estar influyendo, ¿vale? Y para que, bueno, con qué nick te vas a identificar, qué significa eso, qué imagen vas a poner, quién será este, quién no será. Bueno, en definitiva, depende mucho de cómo estemos acompañados desde el principio, ¿eh? Y a mí la de los videojuegos me parece una estrategia muy, muy positiva porque además se relaciona con lo lúdico y con la diversión, lo cual va a crear un vínculo y una confianza extraordinaria. Claro, y aquí estás mencionando una palabra clave, que es acompañamiento, porque yo la sensación que percibo es que a los niños se les da una tablet, que suele ser el primer objeto que tienen digital, y se les deja con ella. Lo vemos en restaurantes, lo vemos en los parques, lo vemos en las casas, que están tardes enteras a lo mejor, y no hay ningún tipo de acompañamiento. Entonces, ¿qué es lo que hacen los niños con estas tablets? ¿Qué hacen en Internet? Bueno, pues pasar el tiempo, entretenerse, buscar gratificaciones instantáneas, porque claro, lo tienen a golpe de dedo, ¿no? Yo creo que una de las consecuencias de estas prácticas, bueno, hay varias, ¿no? Pero hay dos como muy inmediatas. Primero, el mundo que tienen a través de esa pantalla está hecho a su medida porque pueden buscar lo que más les apetezca y tal dibujo, tal juego, lo que quieran en cualquier momento, y en el momento que les empiece a saturar no tienen más que mover el dedo para buscar otro. Es decir, tienen estímulos muy dinámicos y atractivos. El mundo, por desgracia, no siempre es así y por lo tanto a veces decimos que parece que tienen déficit de atención, ¿no? Porque igual lo que pasa es que han estado sobreestimulados y lo que tienen al otro lado de la pantalla pues no les entra por los sentidos, ¿no? Aunque dicho en todo caso siempre es mucho más enriquecedor la mera observación que el estar pendiente de una pantalla y de sus colorines. Por otro lado,
hablamos de la capacidad de concentración o de observación o de atención, y por otro lado creo que hay una consecuencia también derivada, que es la falta de tolerancia a la frustración. Yo en cualquier momento necesito tener mis expectativas cubiertas, y si no, le doy al dedo, ¿vale? Pero es que nosotros no podemos pasar el dedo por, por lo que tenemos delante de nuestros ojos cuando no está en una pantalla, ¿no? Entonces no sabemos soportar ni siquiera incluso el aburrimiento, y eso ya nos pasa a las personas adultas, ¿no? Parece que no, bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Pero no podemos ni estar con nosotros mismos, enseguida echamos mano del móvil para mirar, a veces no sabemos ni qué, hemos perdido esa capacidad. Pues imaginémonos qué ocurre con esos niños y niñas que desde pequeños ni siquiera han tenido la oportunidad de aburrirse. Aburrirse es necesario porque desarrolla la imaginación. Hay estudios, no lo digo yo, es necesario para desarrollar la imaginación y la creatividad aburrirse. Ellos no saben aburrirse, no han tenido la ocasión de experimentarlo. Entonces eso genera también, como digo, mucha intolerancia a situaciones de frustración. No quiero estar así, no sé estar de esta manera que no me gusta, ¿no? Ujú. Pues luego también otro espacio en el que pasan mucho tiempo son las redes sociales. ¿Y cuáles dirías que son ahora en este momento las más utilizadas por los más jóvenes? Bueno, pues lógicamente en las edades más tempranas sabéis que TikTok lo está petando, ¿no? Y que un poquito más en la adolescencia, pues básicamente pues es Instagram la que domina. ¿Qué ocurre? Que hemos vivido una transición en este último año donde los adolescentes no estaban en TikTok porque, claro, era el sucesor de Musical.ly, y Musical.ly era más bien una aplicación para niños, vamos a decir, ¿no? O Sí. para adolescentes muy jóvenes. Entonces, claro, eh, eh, apuntarse a Musical.ly, es decir, a TikTok, pues dices, yo ya con 15 años, pues como que no me veo, ¿no? No mola, ¿no? Snapchat ya pasó de moda, pero bueno, sin embargo, estamos viendo que la red ha evolucionado mucho, y también hoy en día, después de Instagram, TikTok ha cogido gran prevalencia en la adolescencia, Ujú. y quizás quitando espacio, y lo hemos notado en nuestro canal de YouTube, a otras plataformas de vídeo, porque al final el día da para lo que da, a otras plataformas de YouTube donde quizás antes pasaban más tiempo, y por supuesto canales relacionados con los videojuegos en Twitch. ¿Mm? Ujú. Y después de pasar varios años por todo este tipo de redes y demás, cuando llegan a la adolescencia, ¿qué valor le dan a la privacidad? Bueno, pues realmente yo creo que poquito porque aunque se trabaja en ello y se habla también de la reputación y de la huella digital, eh, están acostumbrados, el mundo que viven ellos es el mundo que nos ha venido con las pantallas, el aquí y el ahora, ¿eh? El de la inmediatez, el de la rapidez, el de la reacción casi compulsiva. Y eso no da lugar a la reflexión de lo que puede suponer aquello que estás publicando. Entonces, publican porque interpretan eso en ese momento y para una audiencia concreta, es decir, su grupo de relación, o incluso abstracta, pero que se le imagina, ¿no? Pues otra gente como yo. Es decir, en ese momento y para esa audiencia concreta, identificada o no, y para nada proyectan lo que pueda ser estar en otro, que eso pueda tener, se pueda ver en otro momento o por otra audiencia no adecuada. Por ejemplo, lo hemos visto con mil ejemplos, pues antes cuando coincidían en Facebook padres e hijos, ¿no? De repente aparecía por ahí el padre diciendo, ya he visto esto, que ¿dónde has estado el fin de semana, cariño? ¿No? Esto, en vez de estudiar cosas de estas, ¿no? Y eso es, fíjate si es primera. Bueno, y hablamos de eso, pero ¿y qué puede decir de la gente que publica sus delitos en Internet, con el coche o con lo que fuera, o agresiones? O sea, yo creo que no tienen bien calibrado para nada lo que proyectado, cómo les puede afectar aquello que están publicando. Por no decir ya cosas más civilinas como pudiera ser una geolocalización Sí. o metadatos de las publicaciones, ¿no? Eso ya estamos en ello, pero es complicado. En definitiva, queda mucho trabajo y sobre todo otra cuestión importante
que no, yo creo no se ha insistido suficiente. Cuando hablamos de la privacidad, bueno, las redes sociales nos han hecho creer que somos dueños de nuestra privacidad, ¿no? Configura aquí, configura allá, bueno. Primero, para cuando crees que lo has controlado, ya te lo han cambiado. Segundo, nada funciona como crees que funciona. Y tercero, si muchas veces tu privacidad depende más de las otras personas que de ti. O sea, depende con mucho de las plataformas en las que publicas y sus cambios y cómo te lo cuenten, y también y mucho de las demás personas. Y visto de la otra manera, muchas veces no prestamos atención a cuidar nuestra privacidad en manos de los demás, es decir, de advertir a los demás que no publiquen cosas nuestras, o nosotros no tenemos el suficiente cuidado de no publicar cosas de otras personas. Yo creo que en esto hay que trabajar. Y en esto volveríamos al ejemplo de los padres, ¿eh? Ujú. ¿Qué ejemplo damos en las familias al respecto? Empezando por publicar todo tipo de fotografías de nuestros El hijos. sharenting, que llaman, ¿no? Sí, eso es. Compartir imágenes de nuestros hijos en redes sociales. Entiendo el motivo. El motivo es de orgullo, de compartir una alegría, de un momento. Lo entiendo perfectamente, pero por eso mismo tenemos que ser conscientes eso que significa, a quién beneficia e incluso si tenemos derecho a ello, ¿no? Porque son pequeños en derechos, perdón, en edad, pero no en derechos, ¿eh? Y la imagen sigue siendo un dato personal, como bien sabes, que les pertenece y que nosotros tenemos que administrar, ¿eh? No usar, ¿vale? Y entonces una buena administración de una imagen de una persona menor no es precisamente estar compartida en Internet. Hay otras maneras, ¿no? Más selectivas. Ujú. Yo recuerdo cuando era pequeño, te pasaría lo mismo a ti, Jorge, pues los niños, las niñas, queríamos de mayor ser futbolistas, astronautas, médicos, pero esto ha cambiado mucho porque yo hablo con niños, adolescentes, y quieren ser celebrities en YouTube, en Instagram, quieren ser influencers. Entonces, ¿a qué problemas se enfrentan buscando esta fama desde tan pequeños? Bueno, pues sobre todo, a ver, una aspiración, si se queda en un deseo, pues bueno, pues más allá que un pequeño desengaño no va a ser, ¿no? En la vida está compuesta de eso, pero el tema es cuando realmente creen que eso o que ponen demasiado esfuerzo o foco en tratar que eso sea así. El otro día teníamos un caso precisamente nos consultaban, ¿no? De que un chico adolescente le había planteado a su madre que quería ser gamer, por ejemplo, ¿no? Y claro, lo primero es decir, bueno, bien, quieres ser gamer. ¿Sabes qué significa ser gamer? El pretender ser gamer significa dejar tus estudios o una alternativa de futuro o no, lo puedes compaginar. Sobre todo es eso, es que les afecte a su futuro en tanto que abandonen sus obligaciones, ¿vale? Y que si acaso también puede haber un riesgo derivado de que lo intenten y en ese intentar no hayan medido bien los riesgos y puedan tener pues situaciones de acoso porque se han expuesto públicamente, que no puedan afrontar esas malas críticas que son y muchas, y que pensaban que eso iba a ser un camino de rosas y no es así, es muy sacrificado y sobre todo es mucha vida de actor y de actriz. Yo creo que eso es un reto importante, ¿eh? El tener que estar todo el día aparentando, pues eso, actuando de alguna manera, ¿no? En muchas ocasiones. Entonces yo creo que eso es una carga psicológica muy importante que tenemos que medir muy bien antes de que se aventuren. Hacerles ver que eso es un mundo, en muchos casos, de relativa ficción y sobre todo muy complicado de alcanzar y que además, no olvidemos, los y las influencers lo son, obviamente porque hay un público detrás, pero también porque hay unas plataformas que les dan soporte y que pueden en alguna ocasión cambiar las reglas del juego y dejarte fuera de él. Ya ha pasado en alguna ocasión con YouTube. Y bueno, cuando hablamos de seguridad en Internet, de menores, siempre solemos pensar en la protección de los menores frente a pues pederastas, pedófilos, lo que llamaríamos el grooming, ¿no? Pero también ellos, como decías, pueden cometer delitos. Entonces, si te parece, Jorge, vamos a explorar alguno de los delitos. Has mencionado ya en varias ocasiones el ciberbullying. ¿Puedes explicarnos en qué consiste, cómo ha ido evolucionando a lo largo de estos años?
Sí, el ciberbullying, decíamos, desde nuestro punto de vista sigue siendo el reto más relevante por la gravedad de las consecuencias, por la facilidad con la que se puede producir y por lo difícil que es pararlo, ¿vale? Y aquí la cuestión es que a ambos lados tenemos personas menores de edad. Hay una víctima y hay uno o varios victimarios. Esto es importante. Entonces, el ciberbullying como tal, el ciberacoso o el bullying, llevándolo al terreno físico o no digital, no es un delito en sí mismo, sino que se compone de diferentes acciones que dañan a la víctima, y eso sí lo son, ¿no? Entonces yo creo que la falta de empatía está haciendo que a veces provoca la pantalla, está haciendo que, y la facilidad con la que se puede hacer daño a través de Internet, está generando muchas victimizaciones y por lo tanto muchos chicos que están cometiendo pequeñas o grandes ilegalidades sin ser conscientes no solo del daño que generan, sino de las consecuencias que pueden recibir. Esto es un tema grave. Por ejemplo, pongo un ejemplo sencillito: robar una cuenta de Instagram supone robar la clave, quizás introduciendo algún tipo de malware, hacerse pasar por esa persona, con lo cual podemos hablar ya de suplantación de identidad, que bueno, técnicamente se llama de otra manera, y si además accedemos al contenido y lo publicamos, estamos hablando de revelación de secretos, ¿no? O sea, son varios tipos penales los que hemos hablado, con algo que un alumno de 14 años puede interpretar como una gamberrada y una faena para un compañero, pues resulta que es algo que tiene mucha mayor trascendencia, ¿eh? Y en cuanto al ciberbullying, mencionas muchas veces esa falta de empatía, ¿no? Entonces, ¿tú crees que el hecho de que ahora haya teléfonos móviles, etcétera, hace que se produzca más bullying del que sería físicamente? Bueno, yo creo que eso, a ver, las redes sociales, el entorno digital es de nuevo un entorno de socialización que, que complementa a los tres que ya existían tradicionalmente, que es la familia, la comunidad y la calle, perdón, la escuela, la familia y la calle. Pues bueno, ahora está el entorno digital, que a su vez es otro entorno, pero también trasciende o transversalmente a los otros tres. Bien, en este sentido, sabemos que Internet es una herramienta muy potente, pero también cuando se usa para hacer daño, pues efectivamente genera un daño proporcional o digamos exponencialmente a lo que nos cuesta cometerlo. Por otro lado, también hemos dicho que hay falta de empatía y por último, las redes sociales y las plataformas de socialización, como se nutren de nuestras interacciones, eso es su negocio, en todos los sentidos nos obligan a interactuar, y en este obligarnos a interactuar muchas veces se producen filias, es decir, amores, y fobias, es decir, odios, ¿eh? Entonces, yo creo que el entorno digital, por lo que nos pone de cerca y por lo fácil que es hacer daño y salir impune, sí que está generando más situaciones de victimización. Incluso en otro tipo de delitos que no es el ciberbullying, pero por ejemplo el grooming, que es el acoso sexual a una persona menor, pues hombre, dices, ¿antes había acoso sexual a menores? Sí, pero ¿te lo podía hacer una persona desde Perú? Hombre, ahí ya no. Pues bueno, ahora sí. Entonces, cuando hablamos de si eso es un debate que se hizo hace muchísimo tiempo, no es que traen nuevos delitos, no, que son los delitos de siempre, pero de otra manera, bueno, con matices, ¿vale? Con muchos matices. Además de tener más prevalencia, hay otras oportunidades y otras formas de hacer daño. ¿Y cómo pueden estos teléfonos, etcétera, fomentar o, digamos, aumentar la violencia de género digital? Bueno, pues porque al final, como decimos, es una forma de control. Casi el móvil es un mando a distancia de tu pareja, ¿no? Le puedes pedir la geolocalización, le puedes mandar un mensaje para ver si te responde o no, puedes acceder a través de él e interrumpir en su vida digital con otras personas, presentándote en sus redes sociales y haciéndote patente. Es decir, es una herramienta de control importante de control y de nexo, ¿no? El nexo en positivo y el control en sentido negativo.
que por desgracia estamos viendo que está siendo utilizada para hacer daño, para ejercer varios tipos de violencia. La más común, como decimos, la de control. Si yo interrumpo, mediatizo tu vida, la limito, evidentemente eso no es una relación positiva, es una relación tóxica y te estoy afectando negativamente. Esto se da muy a menudo. Si te exijo que me des tu clave, porque claro, como somos novios y hay confianza, dame tu clave, ¿no? Y si no, es que me estás ocultando algo. ¿Por qué no? ¿Por qué das un like a ese chico? ¿Por qué subes esa foto donde estás tan guapa si ya tienes novio? Son mil maneras. Esto más otras formas de control de violencia sexual, como puede ser, y por desgracia, la cuestión de la pornovenganza, o de la sextorsión. Esa Sí. chica que quiere dejar a su chico y el chico dice, ah, o sea que me quieres dejar, y pues como me dejes o como no sigas acostándote conmigo, esas fotos que tomamos o ese vídeo que grabamos lo voy a publicar, etcétera, etcétera, ¿no? Se ha convertido ese entorno también en una forma de violencia hacia las mujeres, también en parte por el contexto cultural en el que vivimos, ¿no? Donde un vídeo desnudo de un chico no significa lo mismo que un vídeo desnudo de una chica. Y hilando con este tema, ¿cuáles serían también los riesgos del sexting? Sí, pues efectivamente el sexting, primero, matizar, no es un delito ni es un problema, es una práctica de riesgo que alguien puede decidir hacer, es decir, mandar una imagen íntima a otra persona, habitualmente a través del móvil, una imagen íntima propia, puede ser una foto o un vídeo a otra persona. Equivalente en cuanto a práctica de riesgo a mandársela a través de la webcam, ¿vale? Pero bueno, el término viene desde el teléfono móvil. Bueno, si la otra persona le espera y le agrada verla, pues todo, pues una práctica erótica o dentro de la relación amorosa, o del flirteo incluso, que ambas partes consienten y en ese sentido no tiene nada de negativo. El problema que es, y ahí, pues bueno, me tocas el punto sensible, ¿no? Eh, porque esto nos llegan muchos mensajes de chicas adolescentes chantajeadas por este tipo de imágenes. Obviamente, ya sabemos que el problema no es de ellas son víctimas, están siendo revictimizadas. El problema es que el medio es como es, que permite mandar en un momento una imagen íntima a todo el mundo y que ya no se borre nunca, eso no ha pasado antes, y que la sociedad es como es. Hay personas que hacen eso y como ocurrió, me refiero al caso Hormigo, perdón, Hormigo, no, al caso Ibeco, encima las demás personas revictimizan a aquella cuya intimidad ha sido vulnerada, compartiendo y comentando una imagen que saben que es robada y que saben que es íntima. Esta es la realidad. Por supuesto, la víctima no tiene el problema. Ahora bien, lo siento, pero no puedo con aquellos discursos que ven ven como negativo alertar sobre los riesgos del sexting. No lo veo, eso no es limitar la libertad sexual ni de mujeres ni de hombres. Es simplemente que una decisión sobre una práctica de riesgo como es el sexting, obviamente, como es subir a una montaña, es una práctica de riesgo, se tiene que tomar primero de manera informada de lo que supone y de lo que te puede pasar. Segundo, de manera libre, sin presiones de ningún tipo. Y tercero, de manera meditada, es decir, no puede ser un calentón o no debiera ser un calentón. ¿Vale? Como subir de repente hoy y subir a la montaña porque hay nieve y tal. Pues antes de tomar esa decisión tendré que saber qué me puede pasar. Me lo voy a tomar, voy a informarme bien, voy a pensarlo y voy a ser libre. No porque me animen a subir voy a cometer la imprudencia de irme a dar un paseo por la nieve tal y como está el asunto, ¿no? Pues bueno, pues el sexting es así y advertir de eso no significa tratar de coaccionar a nadie para que no lo haga. Y por supuesto no es para nada una reflexión moralista, es simplemente el mundo es el que es, y ya hay muchas víctimas diariamente que nos llegan con este problema, víctimas que en algunos casos o precisamente no es solo que, y me hablabas de qué consecuencias tiene, pues desde luego la pérdida de privacidad, por supuesto, y en muchos casos el ciberbullying del que son objeto
habitualmente las chicas por ser chicas. Y de esto, del ciberbullying motivado por unas imágenes íntimas que un sinvergüenza publicó y que muchas personas se hicieron eco, de esto se suicidan personas. Entonces me tendrán que permitir que, aparte de perseguir a los malos y de intentar cambiar el mundo, que eso lleva un tiempo y a veces es imposible, me tendrán que permitir que digamos a la gente, oye, si vas a hacer sexting, piénsatelo, porque es un tema delicadito. Si vas a subir a la montaña hoy, a la sierra hoy, pues piénsatelo, ¿vale? Entonces, bueno, por eso hemos hecho ahí, en esa línea, si me permites, hemos hecho 3 iniciativas que pueden ser útiles, porque este es un tema que se aborda en los hogares y un tema problemático en muchos centros educativos. Uno era, empezamos por ahí, ¿no? Pensar antes de sextear.mx, y ahí había 10 situaciones en las que el sexting otras personas te podían generar problemas en base a unas imágenes íntimas que hubiera de ti. Otra es sextingseguro.com, por supuesto, si quieres realizar sexting, nosotros estamos, Pantallas Amigas está contigo para ayudarte a hacerlo de la manera más segura, por supuesto, ¿eh? Y por último, la última iniciativa era respeto a imágenes íntimas. Ahí está la clave, ¿no? Si todo el mundo respetara las imágenes íntimas de otras personas, no habría un problema de que una imagen íntima mía se me estuviera circulando por ahí, porque nadie le prestaría atención, nadie me haría ver que eso es así y nadie la comentaría ni me hostigaría, ¿no? Luego, respeto a imágenes íntimas es la clave, pero claro, eso es equivalente a cambiar el mundo, ¿no? Claro. Pero bueno, estamos también en ello. Porque bueno, luego hay otro tema también bastante tabú, que es el del porno. Y yo, pues por estadísticas que he leído, los niños empiezan a ver porno en torno a los 10 años. Sí, sí. Y la cifra es así, 10 años. Pero no porno ligero, no, porno hardcore. Y claro, para estos niños, este porno que están viendo, que como decías es violento, machista, va a ser su manual de instrucciones cuando en el futuro, a la edad que sea, empiecen a tener relaciones. Entonces, ¿tú cómo ves, Jorge, la educación sexual en este país? ¿Una asignatura pendiente, algo que se está abordando de una manera adecuada? ¿Qué idea tienes? Pues bueno, por los datos que podemos leer por ahí y comentar entre profesionales, pues es más bien inexistente. Yo creo que es una gran asignatura de esta sociedad. Ha sido siempre tabú. Cada vez que hay iniciativas, pues vamos a decir, salta la polémica, pues porque hay posiciones encontradas. Si hablamos además de sexo, de relaciones sexuales o de educación afectivo-sexual y mencionamos diferentes diversidad en la orientación sexual o identidad de género, pues encima ya tenemos más lío. Bueno, pero yo creo que sin llegar a cosas tan particulares, que no por eso raras, sino particulares, creo que nos queda un camino extensísimo que debiéramos ir recorriendo, porque si no, como bien mencionas, se van a encontrar con unos modelos de relación que normalizan la violencia hacia las mujeres, que consideran que las mujeres son un objeto para el placer sexual de los hombres, que van a imitar unas prácticas que ni siquiera van a descubrir por sí mismos, ni siquiera van a saber si les gustan o no, pero las van a reproducir porque parece que son las que hay que hacer, y entonces eso puede generar diversos problemas en una parte de la pareja y en la otra. Van a posiblemente desarrollar algún tipo de complejos o de autoestima porque han visto unas imágenes en internet que no se corresponden con la realidad, sino que son películas, y como todas las películas pues tiene su atrecho, su maquillaje y sus trucos, ¿no? Es decir, las consecuencias son realmente importantes, por no hablar también de alimentar el circuito de la recompensa y, entre comillas, engancharse al porno, ¿no? Es decir, consumir muchas horas cada vez más y habitualmente cada vez más duro. Entonces, yo creo que es un problema de salud pública ya, de educación pública, y a ver cuándo nos quitamos la venda y le miramos a los ojos y lo afrontamos. Aunque sea para volvernos a equivocar, pero equivocarnos de otra manera, porque desde luego como lo estamos haciendo ahora, no es nada satisfactorio, no es nada recomendable, es muy preocupante.
y vemos que, y ahí, bueno, me vas a permitir que sea un poquito agresivo, ¿vale? Porque ya después de tantos años, pues yo creo que tenemos que ser muy fieles a lo que pensamos. A veces ir más suave facilita llegar mejor o a más gente y es una estrategia que utilizar, pero con este tema, igual que con el sexting, tengo que ser claro. Hay muchas familias mirando para otro lado que se escandalizan cuando les insinúas, oye, vamos a ver un ejemplo de porno que puede ver tu hijo, uf, se suben por las paredes, ¿vale? Y sin embargo, ese mismo padre, esa misma madre, es el que le ha comprado sin ningún tipo de supervisión y control parental y a su hijo un móvil para que vea lo que le dé la gana de forma autónoma. Entonces dices, bueno, somos coherentes. Si tan grave es esto que no te atreves, no te apetece a ti ni mirarlo, ¿qué haces proporcionando a tu hijo un dispositivo desde el cual, aunque sea por media curiosidad, por sus amistades o porque está en la edad que está, pues sí, o porque se encuentra un banner no sé dónde, pues de repente va a acceder ahí y seguramente pues pueda llegar a consumirlo de forma más o menos, entre comillas, inocente, ¿eh? Trae sus consecuencias y esto hay que decírselo a la gente a la cara. Pues seguro, Jorge, que muchos padres que nos estén escuchando ahora estarán realmente preocupados porque estamos hablando de porno, sexting, grooming, ciberbullying. Entonces, ¿qué consejo le puedes dar a un padre, una madre preocupado de por dónde empezar? Obviamente no vamos a solucionar la situación con uno o dos consejos, pero sí un consejo de, oye, ¿dónde hay un hilo o algún hilo del que empezar a tirar para poner orden en esta situación? En general a todos los retos que afrontan los chavales en las redes, ¿a eso te refieres? Un poquito Pues sí, un poco ya como haciendo un sí. resumen, ¿no? De, a ver, pues mira, escucho este programa y digo, estoy preocupado. No era consciente de todo lo que le podía estar pasando a mi hijo de 10, 14, 15 años, lo que sea. Entonces, quiero hacer algo. ¿Por dónde A ver, empiezo? primero, yo creo que la decisión de proporcionar un móvil tiene que ser una decisión inteligente, meditada y no eh, y pensando en el bienestar de tu hijo o tu hija y no tanto en las presiones, en que va a dejar de dar el tostón, en que me voy a ahorrar dinero y en que no sé cuántas zarandajas que a veces nos engañamos. Esa decisión tiene que ser clara y responsable, ¿eh? Segundo, es importante el acompañamiento, el crear eh, complicidad en torno a las pantallas con nuestros hijos, para que no sean dos mundos diferentes y no siempre sea un mundo en el que se producen disputas, que es lo más común. Entonces, vamos a intentar buscar momentos para compartir pantalla. Tercero, vamos a intentar dar buen ejemplo. Tenemos un montón de ocasiones día a día de dar un ejemplo positivo, desde configurar o instalar un antivirus en el móvil, que no sé si lo hacemos o lo hacen todos los padres, y si se preocupan de que lo hagan y de que vean cómo lo hacen sus hijos, hablando de que la ciberseguridad es importante también para tu seguridad personal y para mí, que soy tu padre, para que cuando te mande una foto no tengas riesgo de que alguien te la pueda ver, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Es decir, tenemos un montón de oportunidades de dar buen ejemplo en los hogares, incluso en los ritmos de uso, los momentos de dejar el móvil. Eso yo creo que es fundamental, sencillo, está a nuestro alcance, sobre todo ahora que a veces compartimos incluso las mismas plataformas. Ambos usamos WhatsApp. Antes no ocurría eso, un padre no estaba en Twenty, ¿eh? Ambos usamos Instagram, quizás. Yo qué sé, tenemos una oportunidad muy clara cada día sin volvernos locos. Luego, si es necesario usar alguna herramienta de que nos ayude a esa gestión, de qué aplicaciones usar, de en qué momentos, alguna de control parental puede estar bien. Y poquito más, es que son esas las directrices, porque si entendemos que hay un buen nexo, hay cierta confianza y conocimiento de lo que hace nuestro hijo, cierto, hasta cierto punto. Nuestro hijo o nuestra hija tiene valores como para no agredir a nadie, no meterse en líos. Si se los provocan a él, nos va a pedir ayuda. No tiene por qué haber mayores problemas y sí poner siempre un poco atención a la mesura en la cantidad de uso. Yo creo que esto es importante.
Encontramos a familias que tienen un hijo de 11 años ya loco perdido por videojuegos o por el móvil. Pues algo habrá estado pasando hasta ese momento, ¿no? Por eso el contemporizar, el retener, el contar para dimensionar y para controlar, yo creo que es una labor que tenemos que hacer diariamente. Lo dejaré ahí, son cosas genéricas, pero yo creo que son las fundamentales. Pues sí, con esto ya hay más que trabajo, porque de hecho has dado algunos puntos que pueden ser fáciles de decir, pero luego más difíciles de poner en práctica, ¿no? Como el dar ejemplo, el acompañar, solo con esos 2 consejos ya lo estamos poniendo difícil. Por eso, Gonzalo, vamos haciendo amigos por ahí, porque sí. Como te decía antes, que hombre, ya estamos... a veces tienes que contemporizar y ir suave, ¿no? Para llegar más lejos, pero a veces dices, mira, pues mejor una vez rojo que 20 colorado, ¿no? Y tienes que decir las cosas por su nombre y señalar y si alguien se remueve en el asiento, pues lo siento, pero no estamos para hacer amigos, estamos para sobre todo buscar el bienestar de los más jóvenes en el entorno digital. Y ya para terminar, Jorge, a ti, en lo que es tu vida diaria, al margen de tu trabajo con adolescentes, jóvenes, ¿qué es lo que más te preocupa en ciberseguridad como usuario, como ciudadano? Pues mira, en primer lugar, que nos absorba el seso, dicho así, la frase que oída comúnmente, ¿no? El que estemos alienados, absorbidos por las pantallas y que eso suponga cierta incapacidad de reflexión, por que estemos todo el día de postureo y que la presión social o económica o los intereses comerciales nos acaben un poquito deshumanizando, ¿no? Y eso me parece una cuestión importante. Otra relacionada en parte con esto es la pérdida de empatía, porque ahí está la base de toda forma de violencia. Cuando no sientes sufrir, no te puedes compadecer. Luego, la polarización. Estamos viendo que cada vez nos crispan más. Estamos siendo objeto de crispación en Internet permanentemente por diferentes intereses. La radicalización, el adoctrinamiento. Yo creo que es complicado porque aunque desarrollemos el pensamiento crítico, la mentira cada vez se disfraza mejor. Estamos con los deepfakes. Es complicadísimo. Ahora, va a tener que haber, en vez de certificadores de verdades, certificadores de hechos reales en vez de mentiras, ¿sabes? Porque se ha invertido la proporción. Y por último, y relacionado con todo esto, me preocupa como ciudadano, pues el que arrojemos la toalla, ¿no? El que al final asumamos que todo esto tiene que pasar y que, que ya se arreglará o lo vamos a soportar. Yo creo que tenemos la capacidad de ofrecer y la obligación de ofrecer una resistencia crítica a todo aquello que no nos gusta y que tenemos que observar como una amenaza para nuestro bienestar en definitiva, ¿no? Que seamos conscientes y críticos con el uso que hacemos y que a veces nos viene impuesto de todas estas herramientas tan positivas por otra parte. Pues así es. Muchísimas gracias, Jorge, por todos estos consejos que nos has dado, pensando especialmente padres, educadores que tengan a niños, adolescentes bajo su tutela y ojalá que les ayuden a reflexionar y pues tal vez a dar un giro a la relación que están teniendo con estos jóvenes y con su uso de Internet. Pues nada, un placer, encantado, y simplemente es poner un poquito de atención y de intención y las cosas van a ir fluidas, seguro. Gracias. Y a ti que nos has estado escuchando, también muchas gracias por tu atención. Y te animamos a que sigas descubriendo nuevas pistas sobre cómo proteger tus activos más valiosos aquí en nuestro podcast 11 Paths Radio y en todos los recursos gratuitos de nuestra página web. Hasta el próximo episodio.